¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias, comenzando esta mañana de Buenos Aires. Mañana templada, podríamos decir, con 19 grados de temperatura, con el sol que está brillando sobre el firmamento de la ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de la jornada y también para los próximos días. Ahora es el momento de conocer los títulos destacados de esta jornada. La carne vacuna aumentó un 7,4% en el mes de noviembre de este año respecto del año 2019. Esto es según el relevamiento de precios minoristas que realiza mensualmente el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Los precios de distintos cortes de carne vacuna mostraron en el mes de noviembre subas promedios del 7,4% respecto al mes de octubre. Se reduce el volumen de trigo a exportar por los puertos de Gran Rosario. En las últimas 5 campañas, las terminales portuarias del Gran Rosario despacharon en promedio el 68% de las exportaciones de trigo argentino en el ciclo 2019-2020. Su participación ascendió al 73% y en el año 2021 se anticipa que su peso relativo se reduce hasta el 45%. Ahora vamos a conocer la actualidad del mercado granario en la voz del ingeniero agrónomo Claudio Gianni. En los cierres en Estados Unidos, la soja registró un nuevo récord de molienda en noviembre, con exportaciones de harina de soja muy elevadas, aprovechando los problemas que tiene la Argentina. Junto con los ajustes que debe el USDA y el clima en Sudamérica, pusieron otra vez en carrera el producto hacia los $440. La soja arrastró al maíz a una ganancia mucho más modesta. No abundan las noticias alcistas para el cereal y la amplia posición comprada de los fondos le juega en contra. Eso sí, contó con la ayuda de un petróleo muy entonado. Mínimo rebote para el trigo tras las fuertes pérdidas de ayer, cuando se formalizó la aplicación de derechos de exportación al trigo ruso. El primer importador mundial, Egipto, volvió a licitar y esta vez quedó afuera Rusia, el dueño de este negocio, por ofrecer los precios más altos. Wall Street con cierre positivo, ya que parece más cercana a la aprobación del paquete de estímulos a la sociedad norteamericana. Avanza la vacunación en Estados Unidos mientras crecen las complicaciones con la pandemia. Muy bien, le agradecemos al ingeniero agrónomo Claudio Gianni por esta actualidad, el informe minuto a minuto de lo que está sucediendo con el mercado granario. Pero seguimos nuestra recorrida por los mercados y vamos a ver qué está sucediendo en la mañana del día de hoy allí en el mercado concentrador de Liniers, donde ya han ingresado 289 camiones conteniendo 9.120 animales que comenzaron a ser subastados a partir de las 8 de la mañana. Por ende todavía no se ha formado el índice de novillo de este mercado concentrador de Liniers, que seguramente lo tendremos en horas del mediodía. Momento de ver qué sucedió con el mercado financiero. En la última rueda de operaciones del día de ayer, el dólar oficial cotizando una leve alza en la compra, ubicándose en los 82 pesos con 12 centavos, en la venta 88 pesos con 12 centavos. El dólar informal se sostuvo, en la compra se ubicó en 145 pesos y en la venta 151 pesos, manteniendo esta brecha por debajo del 80% todavía con respecto al valor del dólar oficial. El mayorista, sin embargo, picó en alza algunos centavos. En la compra 82,33 centavos, en la venta se ubicó en 82 pesos con 53 centavos y la moneda europea, en este caso en la compra 97,95, en la venta 104 pesos con 16 centavos, también subiendo unos centavitos. Y ahora vamos a ver
¿Qué está sucediendo con el tiempo? Hablamos en el comienzo que teníamos una agradable mañana, templadita con 19 grados en estos momentos, pero la temperatura promedio que vamos a tener en la mañana va a ser de 24 grados con el cielo absolutamente despejado. En horas de la tarde iremos en búsqueda de los 28 grados que estará marcando el mercurio con cielo también despejado, y hacia la noche 24 grados de temperatura con el cielo absolutamente despejado, ideal para una noche de fútbol que vamos a tener en el Estadio Presidente Perón, noche de Copa Libertadores de América, donde va a jugar el Racing Club de Avellaneda frente a Boca en este partido de ida. Veremos si el tiempo acompaña. 24 grados anuncian por lo menos para esta noche. Pero vamos a ver qué va a estar sucediendo en las próximas jornadas. Mañana con 19 de mínima, 31 la máxima. Cielo parcialmente nublado, temperaturas elevadas en horas del mediodía. Para el día viernes, atención, comenzaremos la mañana con 22 grados de temperatura, 32 estará picando la máxima, con cielo que estará parcialmente nublado durante la primer parte del día. Luego, hacia la noche, el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando una probabilidad baja, 40% de probabilidades de algunas tormentas que estarán en presencia de forma aislada. El día sábado, 21 de mínima, 24 la máxima, también con probabilidades de algunos chaparrones. Serán chaparrones dispersos, con vientos que estarán en forma moderada y con un descenso de temperatura que seguramente lo tendremos más marcado el próximo día domingo. Así entonces el tiempo para las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires. Así nos quedamos viendo qué está sucediendo a esta hora de la mañana. Importante ya el movimiento en la ciudad de Buenos Aires. Y atención, porque este movimiento preocupa a las autoridades sanitarias, justamente porque en los últimos días se ha reflejado un aumento de casos en coronavirus y el gobierno está alertando tratar de reducir la movilidad, por lo menos pensando en las fiestas navideñas que tendremos en los próximos días, tratar de ahora resguardarse para poder pasar unas fiestas tranquilas. Números que están preocupando no solamente a la Argentina, sino también a los países vecinos y también en el mundo, porque Europa hoy está teniendo serias complicaciones y en algunos casos, como por ejemplo Alemania, se está previendo de que se guarde todo el mundo para lo que son las fiestas navideñas. Preocupación en el mundo por el coronavirus. Y vamos a hablar ahora un poco de agricultura. Agricultura declaró la emergencia agropecuaria en 2 departamentos de la provincia de Salta. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación declaró la emergencia y o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de octubre de este año al 30 de septiembre del año que viene. A las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por sequía en la provincia de Salta, la medida alcanza a los departamentos Rivadavia y General José de San Martín, situadas en la zona este de la Ruta Nacional número 34. La resolución publicada en el Boletín Oficial determina el día 30 de septiembre del año 2021 como la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas. Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en la mencionada legislación. Vamos a conocer ahora un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que tiene que ver con el desarrollo de la hidrovía. Y en estos 30 años se ha avanzado, se han hecho avances, pero queda mucho por hacer. Hay varios desafíos. Y muchos de los desafíos son los que ustedes han estado analizando estos días. Un poco retomando algunas intervenciones que he oído a lo largo de estos 2 días, hay 2 cuestiones que para nosotros en el comité son
importantes. Uno es el tema estadístico, que justamente también hoy se ha estado hablando. En estos 30 años no se ha podido construir una estadística regional. Y bueno, estamos ahora trabajando en ese sentido. Se ha creado recientemente un grupo de expertos para asesorar a la Secretaría Ejecutiva para instalar un mecanismo de intercambio de información estadística entre los 5 países. Estamos trabajando en eso y estamos avanzando. La ambición sería que para comienzos del año que viene ya poder tener un módulo, aunque sea de datos básicos, y que se puedan compartir y publicar. Eso ya sería un avance, porque creemos que contar con datos transparentes y fiables y con una metodología compartida, obviamente ayuda también a planificar y a tomar decisiones, ¿no? Así que nos parece que ese es un factor fundamental. Y después también, estaba escuchando a Eric Oms, el tema del GNL, los combustibles alternativos. También estamos creando un grupo de expertos sobre la materia, sobre combustibles alternativos. Creemos que la hidrovía tiene que estar o aplicarse una gestión sostenible del medio ambiente, y obviamente esto se relaciona con energías limpias. Hay varias opciones, varias alternativas, el GNL es una de ellas, pero creo que hoy por hoy la ventaja del GNL es que aparte de la reducción de las emisiones de efecto invernadero, también implican una reducción considerable en los costos, y por lo tanto redunda en la competitividad del sistema. Cambiamos de tema y ahora vamos a conocer un trabajo que está realizando el INTA sobre los sauces y los álamos. En la Patagonia, sobre todo en Patagonia Sur, los álamos y los sauces están asociados a los sistemas agropecuarios. Debido a las condiciones climáticas de la región, estas especies son establecidas en cortinas rompevientos. Cuando las cortinas son adultas, muchas de ellas son aprovechadas para madera. Otro de los usos también que tienen estas especies, en el caso de los sauces, también se utilizan para contención de riberas y también son un recurso leñatero importante, y algunos de ellos son muy buenos para mimbre. Hace 20 años, en la Estación Experimental Agroforestal Esquel, comenzamos un trabajo de introducción y selección de clones de estas especies. Instalamos un vivero en el campo experimental Trevelin, donde comenzamos a cultivar estas especies, a multiplicarlas, a establecerlas a campo y evaluar el comportamiento tanto en vivero como en plantaciones adultas. A lo largo de este proceso fuimos seleccionando aquellos clones que mejor se comportaban a las condiciones agroecológicas de la región. Los criterios que tuvimos en cuenta para seleccionar los clones que mejor se comportaban fueron la resistencia a las condiciones ambientales, como la resistencia al frío, a las heladas, al viento, la sanidad, el vigor y el crecimiento que tienen, sobre todo el crecimiento inicial, el crecimiento en altura. Es muy importante a tener en cuenta en las cortinas de protección, porque lo que queremos es que en muy poco tiempo, en pocos años, que las cortinas tengan una altura o un porte importante. Entonces ese es un criterio importante a la hora de seleccionar. Luego que teníamos selectas un grupo de clones, decidimos iniciar un proceso para inscribirlos en el Registro Nacional de Cultivares del INAF. Para esto, durante varios años, hicimos una descripción de caracteres morfológicos y fenológicos de plantas en vivero y en plantas adultas. Este trabajo lo hicimos junto con colegas de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y también lo hicimos junto con el equipo del vivero forestal del campo experimental Trevelin. Nos vamos a ir hacia la Patagonia Argentina. Allí uno de los productos estrellas son las cerezas que generalmente son de exportación, y para eso el SENASA realiza este trabajo de control. El monitoreo y el trabajo de la fiscalización de la exportación de las cerezas a China comienza en los establecimientos rurales a través del monitoreo de distintas plagas, el monitoreo de las trampas, el seguimiento de los cuadernos fitosanitarios, así como de los tratamientos. Una vez realizada la cosecha, todas esas UP registradas y trazadas se siguen trazando a través de la línea de empaque y posterior en la cosecha, cuando ya son embaladas y listas para ser exportadas. En el momento
momento de ser ingresada la fruta adentro de la línea de empaque, la fruta es procesada y es enfriada. Se preparan distintos palets para ser exportados y una vez listas las partidas, el SENASA viene a hacer una inspección fitosanitaria y documental de esa fruta que va a ser exportada con destino a China en este caso. Sobre el total de la partida que nos van a presentar, que por lo general son entre 25 o 30 palets, depende de la necesidad de cada vendedor, se toma una muestra del 1% del total de cajas, al menos una caja por UP, y eso se envía directamente a la zona de muestreo, que son los resguardos fitosanitarios. Se analizan y se determinan distintas plagas si están presentes, y en el caso de que estén presentes, esas a su vez no pueden ser exportadas a estos destinos. Los principales mercados a los cuales se envía la cereza procesada son Estados Unidos y China. En esos dos puntos hacemos una inspección conjunta en el caso de Estados Unidos previa al proceso y posteriormente se analiza a través de un entomólogo una serie de plagas. Desde el inicio de chacra hasta la salida de la fruta al exterior, en todos los puntos interviene el SENASA con profesionales técnicos que son ingenieros agrónomos, en los cuales están especializados en la parte de chacras, donde se verifican todos los registros. Después lo mismo en los galpones de empaque, donde se toman las muestras, o frigoríficos, y después en el laboratorio entomológico, donde se determinan las plagas. Posterior a esto, la fruta es enviada a Ezeiza, donde es exportada al país de destino. Y ahí también hay ingenieros agrónomos dedicados y personal técnico dedicados a ver la trazabilidad de esta fruta. Todos trabajamos con barbijo, mantenemos el distanciamiento social y en algunos casos usamos mascarillas. El distanciamiento social en estas circunstancias es una de las cosas más importantes, así como el barbijo y el lavado de manos frecuentemente por el uso de distintos materiales. Seguimos avanzando con la información y vamos a ver lo que está publicando por estas horas la revista Chacra, el portal de la revista Chacra, donde allí lo tenemos con su título: la canasta básica alimentaria aumentó un 4,2% en el mes de noviembre, lo que esto determinó que una familia integrada por una pareja con 2 hijos necesitó percibir ingresos por 21.573 pesos con 17 centavos para no caer en la indigencia. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por su parte, el costo de la canasta básica total, que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, registró un incremento del 3,7% en el mes de noviembre, por lo que ese mismo grupo familiar necesitó de 51.775 pesos con 61 centavos para no ubicarse por debajo de la línea de la pobreza. En los primeros 11 meses del año, la canasta básica total aumentó un 32,9% y la alimentaria el 38,4%. La diferencia estuvo dada en que los precios de los servicios, como tarifas de electricidad, agua y gas, más la de transporte, se encuentran, recordemos, congeladas desde el año pasado. Por otro lado, en los últimos 12 meses, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó 42,9% y el CBT el 37,7%, así lo informó el organismo a comienzos del diciembre. Al Observatorio Social de la UCA estimó el índice de pobreza en 44,2% frente al 40,8% de finales del año 2019. Esto es lo que está publicando por estas horas entonces el portal de la revista Chacra, que estamos compartiendo con todos ustedes. Seguimos con información que viene desde el SENASA, cómo se están realizando el transporte de productos vegetales con DTV. El DTV o DTVE, el documento de tránsito vegetal electrónico, cuya principal finalidad está en colaborar en el resguardo del estatus fitosanitario de los cultivos y colaborar también
en la inocuidad y la calidad de los alimentos de origen vegetal. El documento de tránsito vegetal electrónico se ha vinculado además a la AFIP en el año 2018, reemplazando en los casos de su utilización al remito guía frutícola para estos productos. Me refiero a estos productos porque no todos los productos vegetales requieren DTB, sino que gradualmente se van incorporando. Como grandes grupos podríamos decir que principalmente los frutales, algunas hortalizas pesadas como ser papa, cebolla, ajo y batata requieren documento de tránsito vegetal obligatorio, y tubérculos andinos también. Por otro lado, productos, subproductos y derivados del algodón, y material de propagación vegetal como ser plantas, plantines, yemas, esquejes, estacas, etc. Respecto a este año en particular, con este contexto de pandemia, hemos notado un incremento muy positivo en el uso del documento de tránsito vegetal. Hemos visto que tenemos un promedio de emisión de 3.000 y 4.000 DTB por día, aproximadamente, cerca de 90.000 al mes, con una muy buena aceptación por parte de los usuarios y de los organismos de control encargados de verificar el cumplimiento de las normas. Probablemente el año que viene continúen agregándose en esta gradualidad de incorporación nuevos productos al uso obligatorio del DTB, así como también nuevos usos. Ya se sabe que es un documento que permite corporizar las normativas existentes del SENASA en el momento de la emisión y, como siempre, obligando al destinatario a cerrar estos documentos cuando se va recibiendo la mercadería. El SENASA también está trabajando en la zona NOA de la República Argentina, en este caso realizando controles epidemiológicos. En el contexto de un año tan complejo, tan dificultoso con la presentación de esta pandemia COVID-19, el SENASA continúa fortaleciendo sus acciones en terreno, en este caso en el cumplimiento de la ejecución de distintos programas sanitarios a través de muestreos, vigilancia activa y pasiva. En este caso, hemos realizado la logística para la recolección y entrega de distintas muestras de programas sanitarios, como ser muestreo serológico aftosa en frontera, muestreo serológico en aves, en programa porcino, plan CREA, PCE, entre otros. En una acción coordinada entre las regiones NOA Norte y NOA Sur, realizamos el traslado de las muestras vía terrestre por conocidas dificultades operativas, garantizando la cadena de frío, el tiempo y la entrega al laboratorio central. Una vez más, el SENASA lleva adelante las distintas acciones a pesar de las dificultades coyunturales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por sumarse a esta serie de ciclos especiales que estamos desarrollando con quienes son representantes de empresas, con productores, que son esenciales para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en la República Argentina. ¿Por qué? Porque Chacra está cumpliendo 90 años de acompañar a los productores, a los empresarios rurales, y queremos no ser nosotros, sino quienes son referentes esenciales, quienes nos cuenten cómo ven el agro de hoy y el agro del futuro. Es un gusto para nosotros presentarles a quien es director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Araque. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Y la primera pregunta tiene que ver con la realidad de la agricultura argentina hoy, que no está exenta de lo que ocurre a nivel internacional y que incluso tiene sus propias particularidades. Los consensos son fundamentales en todos los ámbitos de la vida. ¿En el agro también? Sí, por supuesto. El consenso es, te diría, el único mecanismo que conozco como viable en la civilización actual para resolver conflictos de una manera civilizada. Y el conflicto es inherente a la naturaleza humana y casi te diría a la vida misma. El conflicto es parte de lo que ahora se conoce y se habla mucho como la grieta, pero que existe desde hace muchísimos siglos
y qué es esa confrontación natural de ideas, ese debate lógico entre los que piensan de una manera y piensan de la otra. Quizás en los últimos años se nota como un poco más de intolerancia hacia el que piensa distinto, y sobre eso es lo que hay que trabajar. Creo que la educación es un elemento muy importante para salir de esa lógica y entrar a una lógica del debate, de la aceptación del disenso, de la aceptación de la diversidad. Muchas veces cuando se habla de diversidad se piensa en los clásicos perfiles vinculados a la diversidad de género, a la diversidad por orientación sexual o por generaciones, y también la diversidad tiene que ver con aceptar el que piensa distinto. Es un ejercicio que suele costarnos bastante. Por eso el diálogo y el lograr acuerdos es una buena herramienta y un buen ejercicio para lograrlo. Y no puedo dejar de consultarle en relación a esto que usted puntualiza, lograr consensos, sobre su visión y a partir de su expertise en el agro hacia adelante, porque buena parte de la ciudadanía en muchos casos tiene preconceptos acerca de lo que la agricultura significa para nuestra vida diaria, sin tomar conciencia a veces que es parte de nuestra vida cotidiana. Sí, te diría que si hay un sector que tiene que ejercitar el diálogo fuera del sector, es el nuestro. Nosotros estamos acostumbrados a dialogar entre nosotros, tenemos muy buenos conversatorios entre iguales, con productores, con gente de la ciencia agronómica, y en realidad el problema no lo tenemos ahí, el problema lo tenemos con la sociedad urbana, con los reguladores, con los políticos, que no terminan de comprender exactamente de qué se trata y por qué es tan importante, no solo desde el punto de vista de la actividad que hacemos, sino del ejercicio y el aporte que esta actividad genera al Producto Bruto Interno, a las exportaciones, a la generación de empleo y a los alimentos que consumimos nosotros y que exportamos al mundo. Es un ejercicio difícil, hay mucha gente que no quiere a veces ejercitarlo porque es un camino donde tenés que aceptar en muchas ocasiones digamos, someterte a algunos comentarios que no son agradables, pero hay que hacerlo, es necesario, porque nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Transcurridos 90 años desde que se publicó aquella primera edición de la revista Chácara, que tenía otro nombre, ¿no?, que se llamaba Campo Moderno, ha evolucionado mucho la actividad agrícola, sin dudas. Eso lo conocemos todos. De aquí en adelante, ¿cuál es su visión acerca de cómo será la agricultura en la Argentina y en el mundo, y el rol que deberán llevar adelante las empresas en ese marco? Bueno, me imagino un mayor grado de digitalización en todo lo que hacemos. La agricultura de precisión va a ser clave. Hay mucha presión de muchos sectores ambientalistas que no terminan de comprender del todo cómo producimos o las necesidades que tenemos, y las regulaciones que operen van a hacer concesiones para uno y otro lado, pero eso nos va a poner en una situación más compleja, para lo cual todo lo que tiene que ver con, me imagino yo, ¿no?, un mundo donde la gestión de los drones, sobrevolando campos, visualizando incluso en función de los colores la problemática de malezas, de insectos, de hongos, vayan directamente a una planta, apliquen una porción del producto con la dosis exacta que esa planta necesita. La edición génica, reemplazando probablemente a la transgénesis, pero generando mucho más, no solamente productividad en la producción, sino características en el output de los productos que se obtienen. Me imagino una agricultura y una ganadería también mucho más preocupada por el cambio climático y mucho más conectada con el mundo y con los consumidores, y respetando las reglas de juego de que en definitiva el que consume es rey, pero también sabiendo que el que consume va a tener que entender que en la medida que se complejiza toda esa producción va a tener un costo que va a haber que afrontarlo y pagarlo.
Finalmente, agradeciéndole enormemente el que esté presente en esto que es para nosotros una celebración de 90 años ininterrumpidos de trabajo, llegando a la gente, le pedimos un mensaje para aquellos productores. Habitualmente cuando hablamos del campo, y me permito decirlo, es una visión personal, hablamos de una entelequia, el campo. Y el campo tiene nombre y apellido, es Juan Pérez, que se desempeña en un pequeño emprendimiento en determinado lugar, es un productor muy importante que trabaja o arrienda una serie importante de hectáreas, o es un productor que es el titular de la tierra y trabaja solo un poquito. Es muy diverso, es muy heterogéneo, es difícil un mensaje unívoco. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje hacia adelante desde Aracre? Y yo creo que en función de todo lo que venimos viendo y sobrellevando en el sector en las últimas décadas, me parece que el ejercicio de la resiliencia ha demostrado que da sus frutos. Acostumbrarse a un camino difícil por el clima, por los eventos climáticos, nos deja muchas veces en una situación de preocupación y de desesperanza, pero también nos obliga a estar preparados y a volvernos más fuertes cada vez para soportar tormentas más complejas. La naturaleza también es sabia y, como ha pasado en los últimos meses, el precio de la soja ha mejorado mucho y eso compensa la situación. Creo que el sector nuestro es un sector tan importante para la sociedad y para la comunidad en su conjunto, que siempre vamos a encontrar la forma de seguir adelante, de apostar a la tecnología, de apostar al crecimiento. Esa es la clave de lo que hacemos en el campo, producir alimentos para una población que crece cada vez más. Antonio Aracre, gracias por acompañarnos, por ser parte y por estar en estos 90 años de Chacra. Ha sido muy amable. Un gusto. Les mando muchas felicidades en este aniversario y espero verlos pronto. Muchas gracias. Momento de hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más información. Hoy no podemos darnos la mano, es cierto, pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo, cada uno hombro con hombro, con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Ya estamos de regreso con más información aquí en la pantalla de Chacra. Todavía nos quedan unos 20 minutitos más para poder seguir trayendo todo el mundo del agro, tanto a nivel nacional como internacional. Pero avanzamos ahora con la información y tiene que ver con la carne vacuna, el aumento del 7,4% en el mes de noviembre de este año respecto del 2019, según el relevamiento de precios minoristas que realiza en forma mensual el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron en noviembre subas promedio del 7,4% respecto al mes de octubre, duplicando de esta manera los aumentos registrados por otras carnes como por ejemplo el pollo, que aumentó un 3,3% más, y el cerdo un 3,5%. En relación con el mes de noviembre de 2019, los incrementos los lidera la carne de cerdo con un 61% en forma interanual, luego los cortes vacunos con un 53,6% y por último el pollo, que permanece retrasado contra la inflación con un aumento del 30,5% en forma anual. Y ahora vamos a conocer un trabajo que realizó la gente del INTA de la provincia de Salta, que tiene que ver con el uso de los plásticos en la agricultura. Hoy vamos a ver el tema recuperación de plásticos agrícolas. Los plásticos agrícolas son muy variados. Depende, la clasificación es según su uso. Por ejemplo, tenemos plásticos que son utilizados para la cobertura de las naves, de los invernaderos. Son plásticos de aproximadamente 150 micrones que tienen tratamiento UV. También tenemos otros tipos de plástico como ser el plástico de cobertura de los almácigos, los plásticos de mulching, los plásticos que constituyen las bandejas, y plásticos de cobertura térmica, de los más variados. En tabaco nosotros tenemos 5 tipos de plástico. Uno es el plástico LDT de invernadero. También tenemos en el mismo invernadero el plástico de las piletas de almácigo flotantes, que es un plástico negro de 200 micrones. Y las bandejas que son de poliestireno. Ahí tenemos 3 tipos de plásticos que una vez que se termina su utilidad, nosotros le damos destino de reciclado o reutilización. También tenemos los plásticos de mulching ya en campo. En el campo tenemos mulching plástico y cinta de riego. También nosotros estamos gestionando su correcta disposición. Seguimos avanzando con la información y en este caso tiene que ver con el trigo. Se reduce el volumen de trigo a exportar por los puertos del Gran Rosario. En las últimas 5 campañas, las terminales portuarias del Gran Rosario despacharon en promedio el 68% de las exportaciones de trigo argentino. En el ciclo 2019-2020, su participación ascendió al 73% y en 2021 se anticipa que su peso relativo se reduzca hasta el 45%. De acuerdo con una proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario, la pérdida en la participación relativa tiene tal magnitud ya que se han combinado 2 factores. Por un lado, una caída notable
en la producción del centro y norte del país que recortan las exportaciones del Gran Rosario y por otro lado un crecimiento importante en los resultados de la zona sur que abultan los envíos desde las terminales marítimas. En tanto, los medios de transporte de carga que sirven al traslado del trigo desde las unidades productivas hasta los puertos se traen los camiones y formaciones ferroviarias por vía terrestre y las barcazas por vía fluvial. Para el nuevo ciclo se estima que el camión sea el principal transporte de carga en la República Argentina, descargue el 99% del trigo entrante en las terminales del Gran Rosario. Así, más de 150.000 camiones entregarán trigo 2021 en los próximos meses en lo que respecta a esa zona, posibilitando el arribo de 4.960.000 toneladas. Vamos a conocer ahora el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana May. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, ya en la recta final de un 2020 bisiesto, y ni haría falta aclararlo porque todos lo hemos sufrido. Dicen que el bisiesto es un año bastante terrible y este lo fue y con ganas. Y para el sector agropecuario, tal vez entre los más afectados, porque el clima en muchos casos neutralizó las ganancias de precios internacionales. Las medidas de restricción internas, muchas de las cuales no se oficializan, pero que imponen precios limitados para el consumo interno, también están afectando. Y como si fuera poco, una andanada de viejos y nuevos impuestos que van sencilla y directamente en contra de la producción. Tanto el impuesto a la riqueza como la nueva ley de manejo del fuego son restrictivas, ponen penalizaciones y acotan la posibilidad de producir. Como si fuera poco, muchas localidades, algunas provincias y mucho más localidades que están poniendo restricciones de utilización de tecnologías de producción, como pueden ser las fumigaciones, las pulverizaciones, con productos que mayoritariamente caen en la banda verde, o sea que son los menos tóxicos, a diferencia de la mayoría de los que se usan en los hogares, que son bastante más tóxicos que los que se usan en el campo. Están poniendo limitaciones que sacan directamente de producción muchos miles de hectáreas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay una pretensión? ¿Hay algún punto final de esto? ¿Hay algún hilo conductor? ¿O es mera ignorancia? ¿O es mera torpeza? Argentina está perdiendo el tren de la producción. Y en el mundo, esa producción de alimentos que hoy es el eje central del país, está teniendo reconversiones y cambios tecnológicos que en algunos años más pueden hacer muy habitual comer desde carne sintética hasta productos vegetales obtenidos por ingeniería genética o por otro tipo de técnicas. Y definitivamente el tren habrá pasado. Esperemos que alguien reaccione a tiempo, tal vez nuestras entidades, tal vez algún dirigente, tal vez algún político provincial que se dé cuenta que es más lo que está perdiendo que lo que está ganando.
Saben ustedes que estamos celebrando los primeros 90 años de la revista Chacra, de aquella primera aparición de un ejemplar que sin dudas marcó lo que habrá de ser y lo que fue la historia del agro y la ganadería en la República Argentina. Y en ese marco, los técnicos, los especialistas de la publicación han determinado, han consensuado una serie de ítems que consideran serán los que van a marcar el futuro de la agroindustria en la Argentina. Y hemos convocado a quienes son referentes en distintos sectores, en distintos ámbitos vinculados al agro, para que amplíen cuál es su propia visión respecto de algunos de estos temas. Tal es el caso de quien es el director de investigaciones de Bayer Crop Science para Latinoamérica, el doctor Bartorelli. Muchísimas gracias, Federico Bartorelli, por estar conversando con nosotros. Y la pregunta para con usted tiene que ver con cómo ve usted el futuro y el presente de lo que es la inteligencia artificial, entre otras tantas derivaciones posibles para el agro y la ganadería en la Argentina. Bueno, buen día a todos y muchas gracias, la verdad, por convocarme a hablar de este tema tan apasionante y antes que nada felicitaciones por estos 90 años de la revista, que la verdad que ha participado de la formación y de la información para todos. La verdad es que el área de inteligencia artificial es, con todos sus componentes, hay un montón de herramientas y de palabras ahí que uno utiliza, pero realmente es un poco lo que está marcando el presente y sobre todo el futuro en el agro, ¿no? Yo creo que de la misma forma que la revolución industrial trajo la mecanización al agro allá hace un poco más de 100 años y nos cambió la forma de hacer nuestras operaciones, creo que de la misma forma o todavía mucho más esta revolución digital, ¿no? Incluyendo la inteligencia artificial, nos cambia la forma de tomar decisiones y que es lo crucial para cualquier actividad en campo, ¿no? Ya sea para el área de investigación, ya sea para el área productiva, para nuestros clientes, para los productores. Así que sin lugar a dudas uno está comenzando a ver la punta de un iceberg, digamos, que es muy grande. Estimamos nosotros un crecimiento exponencial. Las áreas de investigación siempre empiezan a trabajar mucho antes, ¿no? Y quizás ya hace un poco más de 15 años que estamos trabajando, desarrollando algoritmos y modelos analíticos que nos ayuden a tomar decisiones. Están recién llegando a aparecer eso en la mano del productor, pero es claramente el futuro, ¿no? Y a nosotros nos cambió totalmente en la forma de hacer investigación. Este año, siempre haciendo un poco el balance del 2020, un poco más del 70% de las decisiones que tomamos en el área de investigación, de semillas y eventos, tienen que ver con decisiones basadas en inteligencia artificial, ¿no? Y eso es un número muy significativo. ¿Cuáles son las formas que a su criterio adoptará esta inteligencia artificial, tanto en el área de investigación como en el área de desarrollo? Porque hubo algunas muy primitivas que en un principio a todos asombraban. Sin embargo, esto fue solo, como usted dijo, la punta del iceberg. Sí, bueno, yo creo que la base del pensamiento digital y de inteligencia artificial tiene que ver con un poco cómo es la capacidad primero de generar datos, ¿no? Entonces, es cómo conectar esos datos con modelos analíticos, desarrollar modelos analíticos y cómo esos modelos analíticos terminan tomando decisiones que se traducen en acciones. Entonces, desde el punto de vista del área de investigación y pensando que uno parte de un número la investigación es un gran embudo, digamos, uno participa, uno empieza con cientos de miles de candidatos a terminar siendo un producto comercial, por ejemplo, 5, 6, 7 años después. Entonces, digamos, las batallas que nosotros en el área de investigación tenemos que hacer es cómo elegir ese material que entra en ese embudo, es cómo hacemos para trabajar en experimentaciones cuando tenemos recursos limitados, no podemos ir al infinito. Entonces,
un poco el rol y el papel que cumple la inteligencia artificial es cómo hacemos nosotros para combinar distintos tipos de información, y ahí entra un poco en los últimos años la información genómica, ¿no? Cuánto mucho más información sacamos del ADN, de la semilla, de cada uno de esos candidatos muy incipientes, digamos, y cómo combinada esa información genotípica con información de observaciones a campo y con informaciones predictivas, tomamos decisiones que nos ayuden a hacer selecciones. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a tomar mejores selecciones sobre material, nos ayuda a poder experimentar a otro nivel. Hasta muy pocos años, el 100%, para decir de alguna forma, de las experimentaciones acontecían en el campo, ¿no? Para eso hay un montón de capital invertido en eso. Hoy podemos hacer mucha de esa experimentación, además, ¿no? Complementaria a la del campo, en un laboratorio o en una computadora. Podemos simular ambientes, podemos simular interacciones genéticas, todo lo que tiene que ver con simulación, todo lo que tiene que ver con la mejora en la experimentación y todo lo que tiene que ver con poder combinar un número de datos mucho mayores, venidas de distintas fuentes, es lo que claramente nos está ayudando a nosotros en el punto de vista de la investigación. Ahora, si esta misma pregunta va hacia la producción, yo creo que un productor agropecuario toma cientos de decisiones todos los años. Muchas veces son decisiones quizá basadas en el conocimiento, en las buenas prácticas de años anteriores, en recomendaciones, pero quizá todavía muy pocas de esas decisiones son basadas en datos reales, en tiempos reales. Y un poco lo que la inteligencia artificial va a hacer es jugar ese papel, es combinar datos actuales en el momento, instantáneos, y poder tomar una decisión, para decirlo de alguna forma, un poco más perfecta que las que veníamos tomando hasta ahora, ¿no? Otra pregunta tiene que ver con lo que oportunamente todos pensamos como la globalización de las decisiones, y que la combinación de esa globalización más la inteligencia artificial podría permitir tomar decisiones para todo y para todos. Sin embargo, entiendo que mucho ha de tener que ver la experiencia local. Por ejemplo, usted es director de investigaciones de Bayer Crop Science para Latinoamérica. Hay problemáticas específicas y pueden unirse esa especificidad con la inteligencia artificial. No todo debe ser global a la hora de tomar decisiones, digo, desde el punto de vista de investigación. Sí, no, es correcta, y por eso es el motivo. Nosotros decimos en el área de investigación necesitamos una presencia, un trabajo local, y por eso lo hacemos hace muchas décadas, y la verdad es que el equipo de investigación es un equipo muy grande, digamos, 27 estaciones de investigación en la geografía. Tiene que ver con eso, ¿no? Con poder tener, entender el ambiente, las necesidades del productor y poder experimentar y desarrollar en el lugar. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la globalización, que sí va a colaborar con la inteligencia artificial, para decirlo de alguna forma, que tiene que ver con que, a pesar de que el desarrollo del producto es local, sí hay cuestiones de factores comunes, ¿no? Si uno fuera a la base, al ADN, a la genética, que sí hay factores comunes que son comunes al mundo, ¿no? Entonces, lo que sí va a pasar es que experimentaciones que acontecen en otras geografías no son traducibles a esta geografía, pero sí aportan también un valor. Lo que sí uno no tiene que hacer es sustituir esa información por la información de la experimentación que se genera localmente, sino todo lo contrario, es complementar y seguir sumando, ¿no? En definitiva, en todos los modelos de inteligencia artificial, de lo que se trata es, el primer punto es cómo hago para seguir sumando, y un poco eso es el camino que todos vamos recorriendo. Yo creo que ahí es donde la globalización nos va a sumar información. La información global sumada a la local va a ser más poderosa que la información local que venimos generando hasta ahora, ¿no? Finalmente, y ya metiéndonos en el terreno del productor, como usted decía recién, saliendo de la producción en general, sino del productor individuo, ¿qué
¿Qué es lo que se viene en materia de el productor acumula muchísima información, tiene que tomar, como usted lo dijo, a diario una serie de decisiones, cuenta con nuevas herramientas, cuenta con nuevos productos también que son específicos quizá para una región, para un producto? ¿Cuál es el productor que viene con toda esa información para sistematizar por sí mismo o qué rol cumplen las empresas en ese orden? Sí, no, es sumamente interesante y apasionante el momento que está viviendo el productor, y la verdad que nosotros, hablando un poco ahora de Argentina, tenemos la suerte de que quizás tenemos por naturaleza uno de los productores más, con dos características, ¿no? Uno de los productores más innovadores del mundo, para decir de alguna forma, porque tiene un contexto que lo desafía, ¿no? Permanentemente, y la solución a esos desafíos es a través de la innovación. Entonces es un productor que está siempre buscando, no tiene un esquema de producción establecido y que se mantenga en el tiempo, sino que está siempre buscando. Entonces eso es fundamental. Y lo otro, claramente, es un productor con mucha resiliencia, ¿no? Es quizá el más resiliente del mundo, de nuevo, por un contexto súper desafiador. Ahora, si vamos a esa innovación y vamos a la inteligencia artificial, claramente la agricultura argentina es una agricultura basada en una búsqueda del retorno en inversión, ¿no? Hay otros lugares del mundo donde quizá la agricultura busca exclusivamente incrementar productividad. Acá es un poco un retorno a la inversión lo que se busca y lo que busca en esas decisiones. Hoy mucha de esa información que es conocimiento del productor y es experiencia, necesita sistematizarse, ¿no? Entonces yo creo que lo que la agricultura digital, ¿no? Y algunas plataformas que las compañías están desarrollando, es, de nuevo, tiene que ver con cómo generar agilidad a la hora de tomar decisiones en tiempo real, y esto tiene que ver con cómo combino información, datos, ¿no? Que vía sensores o de forma automática se van acumulando, y de las distintas fuentes que necesito ese tipo de información, cómo esa información y desarrollando modelos analíticos de toma de decisión me dan decisiones mucho más rápidas y más certeras, basadas en datos y no basadas en percepciones o basadas en experiencias o basadas en conocimiento. Yo creo que la combinación de esa sistematización de la toma de datos, de la generación y conectividad de esos datos con modelos analíticos y transformados en decisiones, sumado de nuevo a ese espíritu innovador que tiene el productor argentino y sumado a la enorme experiencia y conocimiento que hay, tiene que ser un mundo todavía mucho mejor, ¿no? Desde el punto de vista de la producción. Esa es un poco la visión, y no tengo dudas de que eso vamos a ir viendo cada vez más, ¿no? En estos años, y quizá la forma, la medida para un productor es tratar de entender cuánto de sus decisiones están basadas en datos, realmente, ¿no? Cuántas de esas decisiones surgen de un modelo, y todavía mucho mejor si son automáticamente generadas por un modelo, ¿no? Esa es la medida que el productor debería ir midiendo de acá hacia adelante para entender cómo está capturando, digamos, la capacidad digital generada, ¿no? para la productividad, para seguir mejorando productividad. Y hay un tema ahí que creo que es importante, y seguramente lo ven en alguno de los otros foros, pero es la de sustentabilidad. Y creo que, de nuevo, la transformación digital va a ayudar al productor a tener incluir la sustentabilidad en la ecuación. Es más fácil incluir en las ecuaciones, en los modelos, la sustentabilidad cuando los modelos son digitales, ¿no? Y no exclusivamente basados en la experiencia y en el conocimiento. Queremos agradecerle enormemente el tiempo que nos ha dispensado para conversar y para participar de esta que es una celebración del modo en que lo ha hecho siempre Chácara, intentando llevarle información de primera mano de los que más saben a los productores agropecuarios, que son el objetivo diario de su tarea. Muchísimas gracias. No, y muchísimas gracias a ustedes, y no, felicitaciones por este recorrido tan largo y tan fructífero que tuvieron como revista. Muchas
muchas gracias también por el pase. Estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver cómo va a estar el tiempo para lo que resta de la semana. El jueves, mínima de 19, máxima de 31, con el cielo parcialmente nublado. Para el día viernes, atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando probabilidades de tormentas aisladas para la tarde-noche del día viernes, que tendrá una mínima de 22 grados, una máxima de 32, y para el día sábado mínima de 21, máxima de 24, descenso de la temperatura con probabilidades de chaparrones durante toda la jornada. Así entonces, llegamos al final. Le agradecemos por habernos acompañado. Nos reencontramos en cualquier momento. En Agroindustriales te contamos de una manera distinta cómo llegan los alimentos a tu mesa, los cómo y los por qué de una cadena que los 365 días del año piensa